A ver, nos habíamos quedado la clase pasada en las fuentes de alimentación. Ya habíamos visto las lineales, las sin transformador, las fuentes conmutadas y los convertidores de C a DC. Bueno, esto es lo que íbamos a revisar. Las fuentes lineales, pues ya les había comentado, es este tipo de fuente, el cual pues vamos a tener el regulador lineal, conocido como Low Dropout Linear o LDO, que básicamente lo que hacen es regular el voltaje para tener un voltaje final de salida. Generalmente este voltaje de salida va a ser menor que el voltaje de la alimentación. Y como tal, su nombre le indica, va a estar compuesto de puros componentes lineales. No va a haber una discontinuidad del voltaje y va a ser constante. Ya teníamos algunas simulaciones hechas. Déjenme abrir el software. El ORCAD. Aquí está. Este tipo de fuentes ya la habíamos mencionado la clase anterior. Y la otra fuente que mencionamos fue la de sin transformador, la de Transformerless Power Supply, el cual consiste de un capacitor, una resistencia en paralelo con el capacitor para descargarlo, una resistencia en serie y un puente de diodos. Aquí podemos ver un diodo Zener y un capacitor electrolítico para hacer cada una de las etapas. Ajá, cada una de las etapas va a ser, por ejemplo, en el caso del puente de diodos, vamos a tener una señal rectificada. Ajá, en el caso del capacitor va a ser el filtrado y en el caso del diodo Zener va a ser la regulación del voltaje. Para alguno de estos voltajes puede ser de 5 volts, de 9 volts, de 12 o de 15 o cualquier otro voltaje que se quiera manejar. Tendríamos que considerar el diodo Zener adecuado para ese voltaje que nosotros necesitemos. Ajá. Eh, no sé si hasta acá esta parte haya quedado claro. Entonces vamos a abrir el circuito. Vamos a poner este circuito. Vamos a darle un momento a que se abra el software. Ahí está. ¿Sí se escucha bien? Sí, profe. Ok. Bueno. Aquí tenemos un circuito que es el mismo que vemos aquí en la parte de atrás. Para poder simular este circuito, ahorita vamos a ver qué tipo de análisis vamos a hacer. Bueno, inicialmente tenemos el contacto de 60 Hz y de 127 volts RMS. Aquí lo reemplazamos por una fuente de 180 volts como máximo y de 60 Hz. Tenemos el capacitor que es de 225J, que eso equivale a 22 microfaradios. Tenemos en paralelo un capacitor de 1 mega. Lo vamos a poner aquí igual por la parte de abajo, como vemos aquí. 1 mega ohm para hacer que se descargue el capacitor cuando se desconecte la fuente de alimentación y que se evite que se quede cargado. Ajá, y después en la parte de abajo podemos ver una resistencia de 100 ohms. Aquí vemos la conexión hacia la resistencia de 100 ohms y entra al puente de diodos, que es, es esta etapa de aquí. Este sería nuestro puente de diodos y a la salida tenemos el valor positivo y negativo. Tenemos la salida positiva y negativa, nuestro capacitor. Bueno, aquí está al revés, el diodo Zener tendría que ser antes y después vamos a ponerlo por acá. El diodo Zener que observamos aquí, ahí lo tenemos. Tenemos el capacitor que es el filtrado y la carga. Vamos a mover también este valor abajo. La carga ahorita es de 50 ohms, pero igual podemos modificar. Vamos a poner 100 ohms. Bueno, aquí tenemos el diodo Zener, el capacitor
Este capacitor electrolítico es de 47 microfarads, aquí lo vemos 47 micros de 25 volts. Aquí basta no solamente con definir la capacitancia. El diodo Zener, lo voy a mover un poco más para acá. Yo seleccioné el D1N4733 porque si buscamos en internet alguna matrícula de un Zener 5 volts, aquí nos da información de algunos diodos de 5 volts. Puede cambiar la corriente o el voltaje, pero ahorita el que seleccioné, vamos a ver aquí si aparece alguna matrícula. Bueno, está aquí abajo, ¿no? El 1N4733 es un diodo Zener de 5 volts, de 5.1 volts. Y ese es el que coloqué yo en mi simulación. Este D1N4733 es el diodo Zener de 5.1 volts. Y aquí ya tenemos el circuito. ¿Qué esperamos obtener, por ejemplo, si yo midiera la señal senoidal de la entrada? Por ejemplo, si yo coloco las puntas aquí directamente en el contacto, ¿qué esperaría yo observar? Y bueno, ¿qué tipo de análisis haría primero para observar esta señal? A ver, si pueden abrir el micrófono y mencionarme qué tipo de análisis y qué esperaríamos obtener. Si yo coloco mis puntas directamente aquí, que equivale al conectarlas directamente del contacto. A ver si están ahí conectados. El análisis es transitorio. ¿Y qué esperaría yo obtener si coloco mi punta de análisis sobre la fuente? Adelante. Que no les dé pena. La señal completa exactamente de la onda senoidal. O sea, yo esperaría, y si pongo mi punta, ahorita voy a colocar, tengo varias puntas aquí. La primera punta, si yo coloco una punta solamente, que es del voltaje, aquí la cuestión es que mi punto de referencia está hasta aquí. Es como si yo colocara en este circuito la punta de tierra hasta acá y la punta de señal hasta acá. Entonces acá hay una caída de potencial en el diodo, en el capacitor, y no necesariamente es el voltaje en las dos terminales. Por eso aquí al colocar esta punta no es válida o no es lo que voy a esperar obtener de esta señal completa, a menos que yo ponga una punta diferencial y considere este como valor inicial y este como valor final. Al final esto es cambiamos la referencia, la parte negativa la conectaremos entre estas dos puntas del generador y aquí esperaríamos ver una señal senoidal. Vamos a observarlo. Bueno, no indiqué el tipo de simulación, ya la tenía predefinida, pero bueno, vamos a abrir el tipo de simulación. Sí, previamente antes de simular, lo que hay que revisar siempre es el tipo de simulación que se tenga. Aquí ya la abrimos. Aquí el tipo de simulación es transitoria, como ya lo ha mencionado su compañero. Y después tenemos el valor inicial y el valor final. Aquí tenemos 800 milisegundos. Estamos considerando una señal de 60 Hz. La inversa es, el valor es de 16 milisegundos.
800 milisegundos es mucho, ¿no? Si yo le pusiera 16 milisegundos, es aproximadamente un ciclo. Si pongo 32 milisegundos, sería 2 ciclos. Si pongo 64, serían 4 ciclos. Vamos a dejarle 65 milisegundos, porque como es 16.6666, si yo sumo, pues en teoría no me va a dar este valor de 65, tendría que multiplicar ese 16.666 por 5 y aún así no sería un valor exacto. Podemos poner 65, 66 o 67 milisegundos para ver más o menos los 4 ciclos. Entonces aquí vamos a darle OK. El tamaño del paso pues, es de 0.01 milis. Le damos cerrar y nuevamente le vamos a dar play para ver estos 4 ciclos. Y ya podemos ver pues la señal de estos 4 ciclos. 1, 2, 3, 4 ciclos. Aquí nos pasamos un poquito más por este tiempo que le estamos definiendo. Entonces aquí lo que alcanzamos a ver es que tiene una amplitud de 180, que es la que me marca la fuente que yo indiqué. Y pues es lo que estaría obteniendo. Vamos a mover estas puntas de prueba. Por ejemplo, esta de aquí, la voy a mover hasta aquí. Ajá. Y hasta acá. La caída de voltaje de este elemento, aquí al final tenemos un circuito serie, que va a haber caída de voltaje. Este es el que genera la subida de voltaje, este es el que va a generar caída. El puente de diodos también va a generar caída y la resistencia en serie va a generar caída. ¿Cuánto se está cayendo en este capacitor con esta resistencia de 1 megaohm? Bueno, aquí podemos ver más o menos que son un valor muy alto. Aquí vemos 200. Si yo coloco aquí el cursor y bueno, con estas herramientas me permite determinar el pico máximo, que hay un pico máximo, y le puedo poner una etiqueta. La etiqueta está un poco más para acá. Aquí ponemos la etiqueta. Si queremos ver el valor que tenemos allí, vamos a ver. Este me dice que es de 173.7.73. Esto es el voltaje máximo que está consumiendo este circuito, esta parte del circuito, el capacitor y la resistencia, 173 volts. Ajá. La señal es de 180. La diferencia de 173 y de 180, vamos a ver aquí nada la calculadora. ¿Cuánto sería? Meterla aquí. 180 menos 173.73 para ser más exactos. Y es de, bueno, hay 6.27 que se van a distribuir entre el puente de diodos y la resistencia. Pero si aquí hablamos de que vamos a tener un diodo Zener que va a limitar a 5 volts o a 5.1, pues ya podemos darnos idea de cuánto estaría consumiendo esto. Sin perder de vista que aquí se va a caer 0.7 en cada diodo, y como son 2 diodos, vamos a estar hablando de 1.4 volts aproximadamente. Ajá. Entonces, la caída máxima se da en este circuito, ya la menor se da en este de acá, y la más pequeña pues, se va a dar en la resistencia de 100 ohms. Ajá. Si aquí a estos 6.27 que tuvimos de diferencia, consideramos que en el diodo se va a caer 5 volts, 5.1, me queda 1.17 que se va a distribuir entre esto y entre los diodos que tenemos acá. Entonces al final pues ya podría medir, por ejemplo, cuánto se va a caer en la resistencia. Vamos a colocar aquí. Si quiero ver cuánto se cae en la resistencia, pongo la punta diferencial y aquí podemos ver ya el valor de la resistencia.
el valor máximo. Bueno, aquí tenemos un punto máximo. Vamos a colocar igual una etiqueta. Y estamos hablando de que es un voltaje de más o menos de menos 14.86 volts. Más bien, déjame ver, aquí está bien. Milis. Sí, de menos 14. Ok, estamos en la parte negativa. Vamos a colocar la positiva, que es la que estaba buscando. Y es de punto 14 volts. Ajá. Más bien no es de 14.86 volts, lo que tenemos como voltaje de caída sobre la resistencia, y el resto pues se va a caer en este puente de diodos. Ajá. Entonces vamos a ver qué tenemos después del puente de diodos. Aquí, como ya tenemos la tierra, pues basta solamente con una punta. No es necesario poner la diferencial porque es esto menos 0, me va a dar esto. Okay. Entonces aquí ya con el diodo y el capacitor, la respuesta sería esta. Vamos a poner completa. Vamos a darle play. ¿Sí se ve la gráfica del simulador, la de Spice? Sí, Sí, profe. profe. Ok. Miren, este es el resultado del circuito. Ajá, aquí podemos observar cómo empieza a cargar este capacitor, el de acá. Entonces empieza a aumentar su voltaje. Aquí podemos ver 0 volts, 2 volts va a llegar, va a ir aumentando, va a pasar 4 volts y más o menos va a llegar a 5 volts, ¿no? Y aquí podemos ver una pequeña oscilación que va a tener el circuito siempre. No se va a poder filtrar constantemente. Si nosotros cambiamos el valor del capacitor, aquí está de 470, vamos a suponer que lo voy a reducir en 10 veces, 47 microfarads, para ver cómo el rizado empieza a aumentar. Vamos a esperar a que termine de cargar la simulación. Y bueno, ahí podemos ver cómo aumenta el rizo debido al que el capacitor pues perdió su valor. Teníamos 47 y anteriormente teníamos 4700 micros. Vamos a ver la respuesta. Nuevamente con el capacitor de 470 micros. Aquí lo que vemos es que en esta parte vamos a tener la rectificación. Después vamos a tener la regulación y el filtrado. Ajá. Acuérdense que aquí, por ejemplo, si yo hago más pequeño el capacitor, pues va a aumentar el rizado de la señal. Por ejemplo, vamos a ponerle 4.7 micros. Ahí están. Y si se fijan, pues realmente aquí se tienen más picos negativos, porque el capacitor no está haciendo la función de filtrar. Ajá. Podemos ver cómo decae por abajo de casi llegando a un volt o en un volt. Y de ahí pues vuelve a subir. Entonces, si yo aumento la capacitancia a la salida, puedo hacer que eso desaparezca, ¿no? Por ejemplo, si luego pongo en lugar de 470 micros, le pongo 4700, pues va a mejorar.
Esperar. Aquí está. De hecho, como todavía no se carga, aquí podemos ver cómo aumentando de 1 volt, 1.5, se va a tardar más en cargarse este capacitor, entonces por lo cual requiere una mayor corriente para almacenarlo. Y bueno, aquí en este caso, como no se alcanzó a converger, necesitaríamos quizá modificar más tiempo en la simulación. Ahorita eran de 65 milisegundos, pero podemos colocarle 100 para ver mejor una respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Dudas? Ok. A mayor capacidad, menor, ajá. Nada más que el problema es que, como podemos observar en la gráfica, se tarda más tiempo en estabilizarse. Aquí tenemos 120 milisegundos y aún así no llegó a estabilizarse. Para esto, pues tenemos que hacer un cambio en el tiempo de simulación. Quizás 120 no es lo suficiente para poder ver cómo él va a llegar a un punto de donde se va a estabilizar, que son los 5 volts. Por ejemplo, aquí en el perfil de simulación le voy a cambiar el tiempo de simulación. Aquí lo tenemos. 120, le vamos a poner 240. 240 milisegundos. Aquí vemos cómo todavía no llega a converger. Por eso la razón de no ponerle cualquier valor, digo, en realidad este capacitor, ya le exageré mucho, 4700. A lo mejor vamos a poner un valor que no es comercial, pero puede funcionar, 1000 microfaradios. Sí, a mayor, como les decía, mayor capacitancia, menor ruido, pero también no solamente incrementa el costo, sino también el espacio a ocupar dentro de la tarjeta. Aquí podemos ver cómo sí ya converge. En el otro caso estábamos truncando antes. Y este es el valor que vamos a obtener a la salida del regulador. Ahora sí que es del diodo de diodo Zener. Este circuito, ¿no? Entonces hasta acá no hay preguntas, dudas sobre esta primera parte de la fuente de alimentación. Ok. Fíjense que aquí el regulador lineal, no sé si les enseñé en la clase pasada qué es lo que tenía internamente. Mire, el capacitor lineal, voy a abrir la hoja de especificaciones. Esta es la hoja de especificaciones del regulador lineal. Sí, es decir, del regulador del que vimos en la presentación. Aquí. Bueno, de esta.
El regulador lineal, pues vamos a ver las características. Antes, bueno, ya me regresé un poquito porque estábamos en Transformer LES, ya vimos el resultado de simulación. Me voy a regresar un poco al LDO, al regulador lineal, nada más para que veamos las características. El regulador lineal, aquí podemos ver que es un simple regulador. Ajá. Step down le llaman porque va a ir de descenso o de bajada. Y bueno, estas son las características. A ver, creo que este no es, este es un step down. Ok. Aquí, regulador. ¿Cuál fue el que utilizamos? El 78.5 me parece, ¿verdad? 5. Bueno, ustedes conocen los reguladores de 5 volts, generalmente son de este estilo, de este o de este. Pero también podemos buscar, aquí le vamos a poner PDF, y buscar sobre todo en la hoja de especificaciones. Esperar. Aquí. Bueno, este es el catálogo. A ver, vamos a ver, aquí no me dio la información, pero sí. Bueno, aquí podemos ver inclusive los fabricantes, ¿no? Este 7805 lo fabrica desde Motorola, Fairchild, Motorola, vemos otra vez, y un semiconductor. Y podemos ingresar para ver las especificaciones en cualquiera de estos. Esto para el regulador lineal, el LDO. Bueno, vemos curvas y funcionamiento, la configuración. Vamos a ver si hay otra que está más completa, porque está un poquito completa. Vamos a ver el semiconductor. Aquí el 78.5 es un regulador de voltaje positivo de un volt, más bien de un polo positivo. Estos son los posibles encapsulados, los que vemos aquí al lado, que es este TO220. Aquí vemos otro de cuadrada Spark 3, de PAC 3, y estas son las configuraciones. Aquí vemos las terminales: 1 que va a entrada, 2 que va a tierra y 3 que va a salida. Y esta es la aplicación estándar. ¿Ah? Entonces, pues aquí en el caso de la lineal no vamos a tener esta variación, porque esta más bien corresponde a las señales que van a estar, o a los circuitos que van a estar conmutando, y pues se va a generar esta diferencia de la lineal. ¿Okay? Todo lo que tiene internamente el regulador, se puede ver aquí. Estas son algunas familias y esto es lo que tiene internamente el regulador. Entonces, todo se va dentro del regulador, y aquí pues ya se puede utilizar el voltaje de salida, a lo que nosotros querramos alimentar, ¿no? Bueno, esto es con respecto al LDO. Ya tocamos el transformer LES y después viene la fuente conmutada. No sé si les comencé a hablar de la fuente conmutada en la clase pasada. Esta fuente, ok. Ajá, exactamente. Esta fuente, pues les comentaba que se puede
Bueno, aquí ya vemos una figura del filtro. Tiene un filtro que lo vemos aquí en la parte inicial. Después viene el rectificador, que ese no se ve, pero por acá debe tener un diodo rectificador, un capacitor, puede ser cualquiera de estos dos. El switch, que también no se ve aquí, pero por ahí debe estar. El transformador que aquí tenemos, que es relativamente pequeño. El filtro y el capacitor de salida, para que al final ya tenga mi voltaje de salida, y hay una retroalimentación para mantener esto siempre constante la salida. Esta es la fuente conmutada. Creo que ya hemos explicado un poco sobre cómo funcionaba. Entonces vamos a omitir un poco esta parte. Y vamos a entrar con las tablas comparativas de las fuentes. De la lineal, la conmutada y la sin transformador. ¿Cuáles son las ventajas? En el caso de la lineal vemos que es una señal con poco ruido, es decir, no va a estar cambiando en el tiempo. Generalmente se va a mantener constante. Después sigue la conmutada, que es más eficiente más o menos del 88 al 99% de menor peso y tamaño. Esas serían algunas ventajas, mientras que las desventajas, bueno, ahorita vemos las desventajas, ¿no? Vamos a ver las ventajas primero. Y la de transformerless es que es económica y es peso y tamaño reducido. Vamos a ver las desventajas. En el caso de la lineal dice mayor tamaño, perdón, y peso proporcional a la carga requerida. Eficiencia del 30 hasta el 60%. Con este tipo de fuente, pues estas son las problemáticas que se observan. Mientras que la conmutada, bueno, aquí vemos como ya es una eficiencia mayor, de 80 a 99%. Su peso es muy reducido y el tamaño también. Las desventajas es que con señal de ruido, debido a la conmutación, ok, bueno, básicamente también hay un problema de señal de ruido debido a la conmutación en decibeles de las demás fuentes, ¿no? Por ejemplo, si yo conectara una fuente y conectar algún otro elemento con esta otra fuente, si esta fuente tiene variación, pues va a afectar a la otra fuente que está alimentando pues a esta etapa. Y finalmente la del transformador, la de sin transformador. A pesar de que es económica, pequeña, dice sin aislamiento la línea de alimentación inicial. O sea, aquí no hay una separación. Recuerden que aquí, si ustedes la arman, pues hay que tener mucho cuidado con no tocar estos cables porque pues va a tener un alto voltaje. Y ya una vez que pase ese interruptor, que al final es un interruptor óptico, aquí podemos ver un LED que está emitiendo luz y un fototransistor que está recibiendo. O sea, ese es el medio de comunicación, por lo tanto no se tiene una señal común como para manejar la Tierra. Y después ya viene el driver de PWM a retroalimentar el switch para hacerlo más rápido, más lento y me genere un voltaje que necesito. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿Sí está quedando claro? A ver, aquí Kevin, ¿a qué se refiere? A ver si puede abrir su micrófono o escribir más. No, era sobre lo que nos había comentado la clase pasada sobre la fuente de alimentación, que se hacía mediante el control del PWM. Ok. Sí, el PWM es el que va a controlar, les decía, el nivel de voltaje de salida. Al final este circuito, el capacitor y el diodo es como un integrador del voltaje que vamos a tener a la salida del transformador, el cual pues va a ir acumulando voltaje hasta mantenerlo constante. Y si requiere más carga o por ejemplo hay un exceso de carga en la salida, pues va a demandar más corriente, y si demanda más corriente, pues debe demandar más corriente proveniente de la línea para que al final salga estos voltajes que se necesitan. Aquí, por ejemplo, ¿qué tipo de simulación realizaríamos para este circuito de esta fuente conmutada?
A ver qué pueden mencionar sobre el tipo de análisis para verificar el funcionamiento de este circuito. Si está por ahí, Kevin. Ajá, es un punto transitorio. Entonces, hasta aquí no hay problema. Bueno, entonces ya mencionamos las desventajas. Por ejemplo, la de sin transformador, pues es la que tiene menor eficiencia, porque va a haber mucho consumo de corriente y mucha disipación de calor. Pero pues al final sigue siendo la más económica, menor peso y tamaño. Ajá. Entonces aquí nosotros podríamos seleccionar entre estas tres fuentes, considerando estas características. Ajá. Entonces, bueno, aquí ya vienen las eficiencias. Les comentaba esta de la de sin transformador se calienta, la lineal también se calienta, pero la conmutada no se calienta o se calienta muy poco, pero tiene una conmutación. Perdón, tiene un ruido que se va a meter en la señal debido a la conmutación. Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a pasar a esta parte que son fuentes de alimentación, convertidores DC a DC. Power Supply, no sé si han escuchado este término de DC a DC o completo el término que es comparativa. Ajá. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar sobre estas fuentes de DC. Aquí básicamente podemos tener una batería, cualquier circuito de fuente de alimentación que genere un voltaje constante y a la salida vamos a tener nuestro circuito y entonces necesitamos una regulación del voltaje o voltajes porque pueden ser varios voltajes. Bueno, tenemos tres casos. Una puede ser que la salida se eleve el voltaje, es decir, el voltaje de entrada sea menor y el voltaje de salida sea mayor. Entonces estaríamos hablando de elevación de voltaje. Tenemos la parte aisladora, que es cuando el voltaje de entrada y el voltaje de salida es lo mismo. Simplemente se tiene para aislar las dos etapas. También se tiene la reductora, que consiste cuando el voltaje de entrada es mucho mayor y el voltaje de salida es menor. Ajá, este sería un caso de una reductora. Entonces tenemos tres casos para estos convertidores de DC a DC. Sin perder de vista la figura de abajo, que es la de potencia. Si recordarán ustedes, la potencia es el voltaje por la corriente. ¿Okay? Entonces, si yo hablo de potencia, como vemos aquí, sería el voltaje por la corriente, ¿no? Como vemos aquí. Pero igual si yo hago un despeje y dejo todo en función de corriente, puedo obtener que es la resistencia por la corriente al cuadrado. Es una forma de expresar también la potencia, o el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. ¿Sí? Sí está clara esta parte, supongo que está muy claro. De la potencia. Sí, simplemente lo que hice fueron despejes, pero bueno, también aquí tenemos la tensión en función del voltaje. El voltaje va a ser igual a la resistencia por la corriente, o el voltaje va a ser igual a la potencia entre corriente, o el voltaje va a ser igual a la raíz cuadrada de potencia por resistencia, y así sucesivamente. Bueno, ¿por qué puse esta imagen? Porque es para recordarles que si nosotros consideramos un voltaje de entrada, no sé, de 10 volts, ¿no? Al final, pues la salida del circuito sigue siendo la misma relación de potencia, o sea, es decir, la potencia, como sabemos, es V por I. Entonces, si yo multiplico V por I como capacidades máximas, tanto de suministro como de consumo, me daría estos mismos 100. Bueno, esta misma potencia, ¿no? No podemos aumentarla, ¿no? Ni podemos, o bueno, sí se puede disminuir,
Pero en este caso, pues no podemos salirnos de que la potencia pues no se va a poder aumentar, ¿no? Al final, si yo tengo una batería y la batería es de 200 miliamperes y un volt, por ejemplo, a la salida del circuito puedo tener más corriente y menos voltaje o más voltaje y menos corriente, pero la relación de potencia que es V por I tiene que ser lo mismo tanto la entrada como la salida. Ajá, y de ahí no nos debemos de salir. ¿Ok? ¿No hay duda? Ok. Bueno, entonces para que no pierdan de vista esto, porque luego me preguntan sobre todo que quieren alimentar un motor con un elevador, por ejemplo, elevador de voltaje, el motor es de 12 volts y a lo mejor esto les da 5 a la batería o 3.3 volts o un voltaje menor. Entonces pues, dicen, no, pues voy a ocupar un elevador. Hasta ahí no hay problema, puede elevar el voltaje de acuerdo a lo requerido, pero si eleva el voltaje, pues no se va a poder aumentar la corriente. O sea, es una relación de voltaje por corriente. Ujú. Entonces, a esto me refiero con esta diapositiva. Y vamos a ver ahora si los convertidores de DC a DC. Bueno, el primero pues ya habíamos visto que era lineal, menos ruido, menor eficiencia, mayor calentamiento y mayor espacio. Pero en este caso vamos a trabajar con los reguladores o las fuentes de alimentación de modo switchado. De hecho, ahí el término del modo switchado o switch, en modo encendido y apagado, se ocupa este término de switching mode power supply. Y ustedes van a ver que estas siglas en SMPC hacen referencia a esto, que van a trabajar en modo switchado para la corriente directa, corriente directa. Aquí. Bueno, ahí tenemos otro circuito, el cual, bueno, ya viene el otro elemento que es este SMPS. Y ya vamos a colocar fuentes, pues, trabajando en modo switcheo para poder regular el voltaje de salida y alimentar a nuestro circuito. Entonces aquí tenemos los casos posibles, son 4 casos posibles. Y bueno, aquí viene un ejemplo del primero. Entonces aquí vamos a analizar este circuito. Denme un momentito, ahorita estoy con ustedes. Permítanme.
Bueno, ya regresé con ustedes. Bueno, les mencionaba, vamos a hablar de este convertidor conocido como BUC. No sé si lo hayan escuchado alguna vez mencionado. O los convertidores de DC en DC en general. Ok. Les voy a explicar el funcionamiento, el principio de funcionamiento de este convertidor. Bueno, como su nombre le indica, este convertidor de DC a DC no va a convertir en AC, va a mantener este voltaje de salida en DC, pero a otro nivel. Puede elevarlo, puede disminuirlo o puede mantenerlo igual. Vamos a considerar esta fuente, el primero, que es un arreglo tipo BUC, ¿ah? En donde tenemos aquí las terminales. Vamos a colocarle aquí el texto. Este de aquí, bueno, aquí tengo los dos estados de funcionamiento, cuando está cerrado el interruptor y cuando está abierto. Cuando el interruptor está cerrado, vamos a considerar los voltajes. Como es en corriente directa, este es positivo. Y vamos a ponerle este voltaje negativo. Y no va a cambiar en ningún caso la polaridad de esta fuente, siempre va a ser constante. Lo único que vamos a ver que cambia o que hace es debido a este interruptor. Cuando el interruptor se cierra, como vemos aquí, lo que va a pasar es que va a empezar a fluir. Vamos a tener un flujo de corriente que va a llegar aquí. Aquí vemos cómo el diodo está polarizado inversamente. Aquí vemos que este es más y este es menos. Entonces aquí este no le hace caso, ¿no? Este como si no estuviera. Entonces la corriente va a fluir. Aquí va a empezar a irse a través de la bobina, a salir y a cargar un capacitor. Si hacemos el análisis transitorio, como les mencionaba, acuérdense que el capacitor pues empieza a cargarse, ¿no? Va a tender a aumentar, aumentar, aumentar hasta llegar al voltaje de la fuente de alimentación. Pero bueno, aquí va a haber un retardo por la bobina y aquí va a haber empezar a cargarse debido a este capacitor. ¿Con qué polaridad? Bueno, aquí podemos poner más porque tenemos la fuente de este lado y menos esta terminal. Entonces aquí podemos igual colocar la polaridad más y la polaridad menos. Si yo dejo indefinidamente cerrado este interruptor, pues la bobina se va a quedar como un cortocircuito. Al final va a llegar el voltaje máximo de la fuente de alimentación. Vamos a suponer que tenemos un voltaje de 10 volts. En ambos casos el final no cambia. Un poquito más por acá. Entonces, pues esto tendería hacia, si yo dejo indefinido este interruptor, tendería a tener los mismos 10 volts que vemos aquí. Pero si yo en este transcurso del tiempo, antes de llegar a los 10 volts, abro el interruptor, como vemos aquí, vamos a suponer que llegó a 9 volts o a 8 volts, se empezó a cargar tendiendo a llegar a los 10 volts, pero yo dejo de ahí, lo dejo de alimentar, abro el circuito, el capacitor o el circuito que tenemos aquí, como ya no tiene fuente de alimentación, o sea, ya no hay un flujo de corriente, vamos a ver que la corriente o el voltaje que almacenó el capacitor ahora va a proveer la energía a la carga, con la misma polaridad, más y menos. Aquí no cambió en absoluto nada la polaridad, entonces sigue siendo aquí más y menos, ¿no? Para el capacitor y para la resistencia de carga. Entonces el capacitor empieza a gastar su energía para proveer el voltaje a la resistencia. Obviamente, todo lo que ganó de subida ahora va a empezar a caer. Va a haber una descarga. Si yo lo dejo el interruptor abierto, pues va a llegar a un punto en donde se descargue totalmente este capacitor. Pero como tenemos esta bobina también,
que vemos aquí, el tiempo de carga y sobre todo el de descarga no va a ser la misma forma, no va a tener este decaimiento, porque resulta que la bobina, al haber almacenado voltaje, aquí igual en el caso anterior, vamos a ponerle las polaridades. Aquí tuvo que haber sido más y aquí tuvo que haber sido menos. Cuando dejamos de alimentar la batería, se invierte la polaridad del inductor porque ya no hay tampoco forma de mantener ese voltaje y pues ese campo magnético que se generó viene de regreso y va a generar el cambio de polaridad. Entonces aquí lo que vemos es como esta terminal negativa se alimenta con esta negativa, entonces queda polarizado el diodo. Y lo que va a hacer es cargar al capacitor, es decir, por eso les decía que la caída del tiempo de subida, la subida y la caída del circuito RC no va a ser precisamente esta caída, porque pues hay un circuito que es la bobina que va a mantener o que va a hacer que se prolongue más la carga, porque este regreso ahora viene de este lado, manteniendo la misma polaridad positiva y negativa. Entonces aquí viene un regreso, polariza directo y se va a almacenar en el capacitor. ¿Para qué? Para evitar ese decaimiento tan rápido sobre el capacitor. Este va a mantener un poco más el tiempo de descarga. Entonces empieza a decaer el voltaje, no tan rápido como sería solamente el capacitor, sino una pendiente un poquito más suave. Ajá. Pero entonces lo que hacemos es nuevamente cerrar el interruptor. ¿Para qué? Para que nuevamente vuelva a cargar. Se va a energizar, ahora el flujo nuevamente va a ser en el mismo sentido para almacenar en el inductor y en el capacitor hasta un voltaje máximo y nuevamente abrimos para otra vez el mismo. Entonces lo que observaríamos sería como una oscilación. Bueno, aquí no quedó tan bien, pero más o menos sería periódica. Y lo que tendríamos sería un máximo y un mínimo que puede andar rondando un voltaje de 8 volts. O sea, quizá este máximo sea 8.1 y el de abajo sea 7.9, pero bueno, siempre va a estar rondando esta señal, ¿no? Este voltaje de 8 volts. Entonces, de esta manera tengo un voltaje de entrada de 10 volts y ahorita pues ya tendría un voltaje inferior que podría ser para este ejemplo de 8 volts o de 6 volts o cualquier otro voltaje que se necesite. Sí está claro hasta aquí cómo funciona este circuito de switchado, este buc. Ok. Entonces, de esta manera vamos a poder reducir el voltaje. Por eso es un convertidor de corriente directa a corriente directa, pero con una magnitud menor, ¿no? O sea, podríamos hablar, ejemplo, 5 volts o 6 volts o cualquier voltaje. Todo va a depender del tiempo que se mantenga cerrado y el tiempo que se mantenga abierto. Entonces podemos tener cualquiera de estos voltajes. Entonces, de esta manera pues podemos reducir el voltaje de entrada a un voltaje inferior. ¿Qué ventajas tiene este tipo de circuitos? Bueno, como lo pueden ver es muy simple. Consiste de una bobina, de un diodo y de un capacitor. Y obviamente es la fuente de alimentación a la cual va a atenuar o a reducir. Y la otra parte pues es el interruptor. El interruptor lo vamos a utilizar más adelante lo vamos a realizar mediante un transistor. No va a ser propiamente un interruptor físico, sino va a ser un transistor que se va a controlar dependiendo de la frecuencia y de los tiempos de encendido y de apagado para mantener algunos de los voltajes necesitados. Ajá. Entonces este es el funcionamiento de este buc. El principio de su funcionamiento es muy sencillo y la eficiencia es muy alta porque se fija nada de esto se va a calentar o va a ser muy poco el calentamiento del diodo, de la bobina y del capacitor. No se va a generar tanto calor y por lo tanto la eficiencia, les decía en las diapositivas anteriores,
de las conmutadas, les comentaba que tenían eficiencias del 80 al 99%. Ok, bueno. Si quedó claro esta parte del book, vamos a ver ahora el BOST. El BOST, aquí podemos ver un circuito. Voy a mover un poquito este, ya tiene algunas etiquetas, vamos a borrar. La única diferencia es la posición de estos elementos, ¿no? De la posición del interruptor, de la bobina y del diodo. Si se fijan en el caso del book, teníamos el interruptor aquí, teníamos el diodo acá y se tenía la bobina acá. Aquí lo que vamos a hacer es un cambio de posición. Nuestro diodo que está aquí, bueno, si el que estaba aquí, lo pasamos hacia arriba, en este caso, en esta posición. El inductor que estaba aquí, para el BOST, lo vamos a pasar a donde estaba el interruptor, que sería aquí. Y el interruptor lo vamos a pasar hacia acá, que es donde estaba el diodo. Aquí nos queda el interruptor. Y bueno, básicamente el principio de funcionamiento de este circuito, vamos a ver cuál sería. Si tenemos un volt de alimentación y nosotros vamos a suponer que comenzamos con un interruptor cerrado. Comenzamos cerrando el interruptor. Voy a ponerlo aquí en una línea. Sí, comienza cerrado. Bueno, aquí lo que vamos a observar es que la bobina, aquí esta dirección, este circuito, va a hacer que se almacene una energía en la bobina. ¿Con qué polaridad? Bueno, este es más, porque aquí tenemos más, y la otra es menos, ¿no? Es más, menos. Ok. Vamos a ver esto de aquí. Más. Ahí está. Voy a borrar la anterior. Ok. Cerrando el interruptor. Y aquí no va a pasar nada porque, pues inicialmente, si el capacitor no está cargado ni el diodo está funcionando, pues es un cortocircuito, ¿no? Y entonces no tiene voltaje y por lo tanto esta etapa es como si no existiera. Solamente la corriente vendría en este sentido. De aquí abajo del interruptor y aquí. Sería toda esta trayectoria la que seguiría. Con el interruptor cerrado tenemos más y menos. Ahora si se abre el interruptor, vamos a abrir el interruptor y se abre. Si se abre el interruptor, este ya no tiene la alimentación directa de la fuente. Entonces aquí básicamente pues el regreso de la corriente va a hacer que ahora cambie de polaridad. Este sea la terminal negativa. Y vamos a ponerle en otro color, en color azul. La terminal negativa. Y esta es la terminal positiva. Viene el regreso de corriente y genera esta polaridad. Ya no la de abajo. Entonces lo que vamos a observar es que la fuente tiene más menos y el inductor ahora tiene menos más. O sea, aquí es como si pusieran dos pilas de su control remoto de algún dispositivo. Cuando ponen menos y más, lo que van a hacer es que se van a sumar. Si aquí hubo una energía, por ejemplo, de 1 volt o de 2 volts, lo que se haya almacenado, dependiendo de la inductancia, vamos a suponer que sea la misma del volt. Al final yo voy a tener que el voltaje que voy a tener cuando se sume este volt más este volt me va a dar 2 volts a la salida. Bueno, en este punto. Aquí podemos ver cómo estos 2 volts van a hacer que este diodo se polarice directamente, porque aquí vemos la terminal positiva, la más, y aquí es la menos. Y va a hacer que esto se polarice directamente
Y estos 2 volts ya no solamente uno, sino 2 porque se suma el inductor. Se almacene en este capacitor. Entonces ahora mi voltaje en este capacitor pues sería de 2 volts, por ejemplo. Y entonces ya no es, a la entrada tengo 1 volt, a la salida tengo 2 volts. Cuando se vuelve a cerrar el interruptor, volvemos a almacenar energía. Cuando se vuelve a abrir, se invierte la polaridad y se suma con la de la fuente y se va y se deposita en el capacitor. Entonces lo que estaré viendo el capacitor sería siempre 2 volts, pero también, como es un proceso de cerrar, y empieza, ahí viene la descarga, después se abre, viene la corriente y el voltaje y se almacena en el capacitor. Pero ya no es el voltaje solamente la fuente, sino el del inductor más la fuente de alimentación. Entonces puede tener un voltaje mayor, pero igual va a estar oscilando debido a esa conmutación. Se va a tener un valor máximo, mínimo, etcétera, ¿no? Sobre todo el máximo cuando se considere el voltaje más alto del inductor o al tiempo inicial, más lo que sume la fuente, este no va a aumentar. El que sí puede aumentar o va a tener un voltaje inicial alto va a ser el inductor y empieza a decaer. Y todo esto pues debe de pasar al diodo y se debe de almacenar en el capacitor. Sí queda claro esta arquitectura de este circuito, de este BOST. ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Ok. Bueno, los nombres que reciben generalmente este es el book. También lo van a encontrar con el nombre de, bueno, aparte convertidor de DC a DC, como dice el título, pero lo van a encontrar también como step down, que es como escalón de bajada, y este de abajo lo van a encontrar como step up, paso o escalón de subida. Porque el de arriba va a disminuir y el de abajo puede aumentar. Acuérdense que aumenta el voltaje, pero la corriente, pues la potencia que se va a mantener, va a ser menor aquí, debido a que estos componentes, pues al final van a consumir un poco de energía. Y ese consumo va a hacer que la potencia se distribuya. Entonces no va a ser el 100%. Ajá. Los interruptores, en realidad, este interruptor ahorita es para ejemplificar el funcionamiento, pero ya en la realidad pues van a ser transistores como el que vemos aquí. Ajá. Un transistor, en lugar del el interruptor vamos a tener estos transistores. Ujú. ¿Y qué otro circuito vamos a tener? Por ejemplo, aquí vemos el interruptor controlado por un comparador. Aquí vemos cómo la corriente la compara con la de referencia. Es un circuito digital que va a ser el switcheo o de acuerdo a la frecuencia. Aquí vemos cómo, si no se requiere tanta energía, por ejemplo, si se almacena en el capacitor, vamos a suponer que la resistencia fuera una resistencia abierta, que no tuviera, o que tuviera una resistencia muy grande, ¿no? Una resistencia muy grande implica que pues el capacitor se va a tardar más tiempo en descargar porque la resistencia es muy grande. Si fuera una resistencia muy pequeña, pues se descargaría más rápido. Y entonces al hablar de una resistencia muy grande, pues podemos ver aquí como el pulso, que puede ser muy pequeño, que permite almacenar y mantenerlo, pues se va a repetir cada cierto periodo. En el caso de que se tenga un mayor consumo, pues vamos a ver que el tiempo de encendido se va a hacer más y más ancho, para almacenar más tiempo la energía y poderla consumir, y así sería. La frecuencia pues sería la misma. Lo que estamos sí, modificando es el ancho del pulso.
¿Ok? ¿Sí está claro hasta allí? Es un circuito un poquito más, pues más aproximado a lo real. Pero en las prácticas siguientes, les voy a hablar un poco de las prácticas. Lo que vamos a tratar de demostrar es este principio de funcionamiento, a pesar de que no tengamos un interruptor. Bueno, sí podemos poner un transistor, nada más que hay que conectarlo correctamente para que funcione. O hay también interruptores ahí en el SPICE, o también hay relevadores, algunos sistemas que al final solamente por corriente, o como tipo fuentes controladas por corriente, pero son interruptores controlados por corriente o por voltaje. Se pueden abrir y cerrar y básicamente verificar esto que acabamos de ver en la teoría. Ajá. ¿Qué tipo de análisis haríamos para estos circuitos para verificar que efectivamente funcionan de acuerdo a esta teoría? A ver, ¿qué me pueden responder? Bueno, ¿qué tipo de simulación ocuparíamos para estos circuitos? Ujú. Ajá. Sí, un transitorio. El bias point, pues nada más nos indicaría el tiempo inicial, ¿no? Pero si queremos ver cómo evoluciona en el transcurso del tiempo, pues sí tiene que ser punto trans. Entonces aquí se les puede proponer voltaje o se les puede dar condiciones de tiempo máximo, perdón, sí, el tiempo de carga pues necesario para que aumente rápidamente. O sea que hay varias cosas que se pueden cambiar. Si yo defino un tiempo en el cual pues quiero que se realice la carga, voy a poner aquí un dibujito nada más, aquí los ejes, ¿no? Aquí vamos a poner un eje. Este eje, pues el de acá es de tiempo. Entonces vamos a suponer que el pulso puede ser, cambiar esto. Aquí la carga puede ir hacia acá, después descargarse, cargarse, más o menos esto. Pero este sería un caso. La otra es que la señal sea más rápida o más lenta, por ejemplo, y que van a tener menos oscilaciones a lo mejor. Todo esto pues se puede especificar ya en el problema y se pueden definir, ustedes pueden definir la inductancia y la capacitancia si se les da una resistencia constante. Y esto pues lo podemos igual verificar en el simulador, más o menos se vería algo así. Ajá, en donde va a estar oscilando al final la señal final debido a la conmutación, o sea va a tener máximo, mínimo, máximo, mínimo. Pero bueno, si yo saco el RMS, pues lo puedo determinar, o el valor promedio de esta señal, lo puedo determinar y entonces en el problema se les puede plantear en la práctica que sea un valor promedio o que se defina un valor máximo o mínimo o un tiempo de descarga. Son varios parámetros que se pueden mencionar en este tipo de problemas. ¿Ok? Bueno, aquí ya veíamos esta otra imagen del BOS. Este es el BOS. Y vamos a ver esto. Y de los dos circuitos, ¿no? Aquí ya vimos las polaridades y cómo se puede elevar. Falta otro que es el
book post. Básicamente es la combinación de estos dos anteriores. Ajá, acuérdense que en el book, solamente podemos generar como voltaje máximo el voltaje de la alimentación, un poco menos al voltaje de la alimentación. Y de ahí, si es de 10 volts, a lo mejor puedo generar, no sé, 9.5, 9.6, y de ahí cualquier voltaje hacia abajo. 5 volts, 3 volts, dependiendo del switcheo y de estos valores. Y en el caso del BOS, pues yo puedo elevarlo. Ajá, les decía, en el caso del book post, aquí voy a tener la opción de que dependiendo del switcheo puedo tener un voltaje mayor o un voltaje menor. Y finalmente el que se conoce como Qt, que es el último. Y pues ahí lo vamos a analizar, o bueno, ya les voy a decir cómo que lo analicen más adelante para ver qué es lo que se obtiene como voltaje de salida. Ajá, porque aquí se puede analizar, ustedes lo pueden analizar más o menos en saber qué es lo que va a realizar, pero lo pueden demostrar también ese resultado en el simulador y verificar cuál es su función.